Hola, 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 hola a todo el mundo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenidos a Agrosiembra Piso Live. El día de hoy, sábado 24 de abril. Bienvenidos todos. Gracias al Centro de Estudiantes por estar siempre pendiente y hoy se conectaron de primeritos. Al doctor Dervin también saludos, Finca El Palmar, Aida Ortiz, nuestra invitada de la semana pasada, Manolo Pirela, Yulara Maldonado, oíganme a mí, la directora de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía, Carlos Calles creo que está por allí también. Hola, buenos días. Carlos, no te he respondido con el último mensaje que nos enviaste, pero gracias siempre por tus recomendaciones y por tus comentarios. Gracias a todos por estar siempre allí con nosotros. Bienvenidos a Agrosiembra Piso el día de hoy, sábado 24 de abril. Como todos los sábados, les Búfalo Ares también, que es el presidente de Cría Búfalos, Nicolás Faboso, bienvenido. Y bueno, todas las personas que se están conectando siempre eh, me gusta que me digan desde dónde nos están escuchando. Vamos a... Porque tenemos muchísimas cosas de que hablar. Pero bueno, vamos a, como siempre, buenos días, saludos desde Texas. Hola, el profe Urdaneta también. Bueno, como siempre, la licenciada Carola García con ustedes. Bienvenidos a Agrosiembra Piso Live, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, de la mano de la ingeniero Juliana Maldonado de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía y la ingeniero o la doctora, creo ya, Ana María Colina, decana de la Facultad de Agronomía. Como siempre, bueno, agradecidos por toda su aceptación y su acompañamiento todos los sábados. Como siempre les decimos que este programa es una presentación de Hacienda Miraflores en Caja Seca, @recría del búfalo, su cuenta en Instagram, para que puedan estar con él y puedan verificar la mejor genética que existe en Venezuela, ya con genética propia, así que para que puedan adquirir los mejores sementales y la mejor raza aquí en Venezuela en cuanto a búfalo se refiere. Y bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el Gerardo Mendoza, digamos que es el terror del agro. ¿Será que podemos decir eso, Gerardo? ¿Que eres el terror del agro? No, no De creo. los tributos del agro. No, 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 para nada. Bueno, pero hay mucha gente que teme este tipo de temas y este tipo de cosas por sobre todo cómo se llevan o como la costumbre que se ha llevado, en la forma en cómo se ha llevado las unidades de producción desde hace mucho tiempo, desde los abuelos, pues. Pero bueno, vamos a presentarte primero. Gerardo Mendoza está con nosotros. Él es director general de Agrotributos, técnico superior en Administración de Recursos Físicos y Financieros, graduado en el Colegio Universitario Fermín Toro, licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad del Sur del Lago, en Santa Bárbara, con mención cum laude. Tiene una especialización en gerencia tributaria en la Universidad Católica del Táchira, es magíster en gerencia de empresas agrícolas en la UNED. También tiene una maestría con certificado de estudios avanzados en economía financiera y contabilidad en España, donde también cursó estudios de doctorado en economía y dirección de empresas. Y bueno, Gerardo en este momento es director general de Agroinformática y Agrotributos, empresas consultoras y de servicios especializados en la organización de registros rurales, tributación agrícola, auditoría de fincas y contabilidad agropecuaria. Además de haber sido diseñador y promotor de 6 ediciones de las jornadas de tributación agrícola en Venezuela, que esto, por supuesto, tiene que ser o es una cultura y enseñarle al productor, a la gente del campo, a trabajar correctamente con, bueno, inversión y retribución de esa inversión y llevar una estructura de costos correspondiente eh, con el éxito, digamos, porque si no tenemos una buena estructura de costos no se puede tener éxito en ningún negocio y en ninguna empresa, y las unidades de producción tienen que ser llevadas como una empresa. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy agradecido por la invitación y por tener la oportunidad de dirigirme a todos tus radioescuchas. Ya este es un programa que por lo que pude ver
a través del Instagram, está arraigado en el alma zuliana de la gente de la Universidad del Zulia y del agro. Sí, señor. Y esas cosas son hoy día tan relevantes y tan importantes porque se ha perdido mucha divulgación y muchas fuentes de información con toda esta crisis prepandemia y después la pandemia, ¿no? Esto hace que la virtualidad pues sea un amigo de todos ahora y este tipo de espacio, este tipo de nichos, sea una de las pocas cosas que nos quedan. Así que yo te felicito por el esfuerzo y a todo tu equipo, por ejemplo, me imagino que debe ser un equipo muy grande, No tanto, si supieras, no tanto. porque estos esfuerzos se agradecen hoy día. Yo creo que los productores tienen que colocarlos de primera prioridad en sus quehaceres sabatinos, este tipo de programas. Bueno, así hacen, así esperamos que hagan, y lo más importante es que, bueno, quien se queje por la hora, no se quejen por la hora, no se quejen por la hora porque esto queda grabado. De todas maneras, tener a Gerardo Mendoza con nosotros esta mañana en vivo para que ustedes le puedan hacer todas las preguntas que deseen, pues es un lujo. Así que nosotros queremos agradecerte también a ti, Gerardo. Te voy a decir una cosa, ya se me olvidó comentarte algo, que te pusieras audífonos. Bueno, Ahora, si ahora estás en silencio y no hay nadie contigo, no importa, pero si los tienes cerca, no hay rollo. Podemos esperarte a que te los coloques, porque fue lo último que se me olvidó decirte ayer, que te no hay, pusieras audífonos para no, mejorar la calidad del sonido. no hay problema por ahora. Si me escuchas bien, Ah, bueno, trabajar así. perfectamente. Bueno, chévere, entonces nos quedamos así, no hay problema. A ver, Gerardo, antes de empezar, quiero decirle a todo el mundo que siempre tienen, o tienen allí abajo en los comentarios, pueden escribir perfectamente sin ningún problema. A medida que Gerardo vaya explicando todo lo que nos va a explicar el día de hoy, pueden ir escribiendo sus comentarios en tiempo real como siempre. Sin embargo, les comentamos que en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, para ustedes que están viendo, que tienen de frente el celular, hay un símbolo de un hablador con un símbolo de interrogación dentro. ¿Ustedes qué hacen con este símbolo de interrogación? Ustedes le dan allí, ¿ok? Y escriben la pregunta específica que tengan para Gerardo para yo podérsela colocar y él la pueda leer y todos estemos al tanto de lo que estamos hablando en ese momento, si es alguna pregunta en particular. Bueno, por aquí estoy viendo que nos están viendo desde Ontario, Canadá. Están saludando a todo el mundo. Romer Morán, Silvio Miranda, que creo que es el que siempre se queja de la hora. Pero bueno, esto como siempre va a quedar grabado en el IGTV de nuestra cuenta, como están todos los programas de Agrosiembra Piso Live. Así que empezamos. Gerardo, ¿qué se supone que es? Vamos a empezar desde la parte básica. Contabilidad por centro de costos en el sector agropecuario es nuestro tema. Esto obviamente es una referencia para organizar las unidades de producción. ¿Por qué es importante un centro de costos en una unidad de producción? Mira, es realmente lo más relevante dentro de la contabilidad pecuaria. Quizá en la contabilidad agrícola, cuando tú quieres controlar la gestión de cosechas, de cultivos agrícolas, eso no sea tan relevante como lo es para la ganadería. Pero en la ganadería, la contabilidad tiene que ser de costos. No puede ser una contabilidad tradicional de ingresos menos egresos igual resultado. Eso no funciona en ganadería, sobre todo en la ganadería venezolana, que en un 90% es una ganadería de bovinos a pastoreo, porque nuestros rebaños por excelencia son de doble propósito, tanto el búfalo como el vacuno. En Venezuela minan el sector pecuario con el doble propósito. Y estos rebaños están manejados a pastoreo, no están confinados en establos, no están estabulados. Si estuvieran confinados en establos, hubiera la posibilidad de darse el lujo de clasificar costos y controlar el destino de cada costo a lo que realmente se debe imputar. Pero no es así. Esas ganaderías estabuladas, donde todo se controla en un galpón, en un establo, en una vaquera o en un feedlot,
podrían darse el lujo de tener una mejor gestión de costos. A lo sumo tratar de aplicar la técnica tradicional de contabilidad y un manejo de costos muy parecido al de la industria. Ese es la realidad de los rebaños estabulados. No hay mucha complicación porque todo se controla. Y como tú controlas todo y ves todo y sabes qué se compra y para qué se compra y a quién se le debe imputar, no hay problema, ¿sí? Pero en la ganadería de doble propósito de bovinos a pastoreo, sobre todo en la de doble propósito, porque también tenemos la ganadería de cría extensiva, que también es a pastoreo. Pero en ambas, tú no sabes qué destino va a tomar la inversión que tú haces. Cuando te digo no sabes qué destino va a tomar, me refiero a que tú no sabes qué rebaño la debe absorber o qué grupo de animales dentro de cada rebaño la debe absorber. Normalmente uno hace una gestión promedio, una gestión de costeo basada en los rebaños que ostenta la unidad de producción. Y eso termina permeando bajo promedio simple a todo el rebaño. Entonces hay que diseñar una técnica donde tú puedas por lo menos separar los periodos fisiológicos de tu rebaño, porque eso es lo único que tú sí conoces en la ganadería de bovinos a pastoreo. Tú sabes cuáles son las unidades animales que están en producción, cuáles son las que están en levante, cuáles son las que están en engorde, cuáles son las que están en crianza, lactando, cuál es el rebaño de animales horros o escoteros que está por parir. Eso sí lo conoces, eso lo sabes a ciencia cierta, y la finca maneja esa información de manera muy celosa porque es la clave para el éxito y la eficacia reproductiva de los animales, ¿no? Poder tener esos rebaños separados, segregados, pero cada uno dentro de su papel, dentro de su misión en la empresa, se mantiene por largos periodos fisiológicos en un solo sitio, como diríamos, ¿no? Por ejemplo, el lote de animales en levante, que es el de animales recién destetados, antes de los 350 kilos, que es cuando pasa a ser un rebaño de engorde, ha transcurrido 12 meses, por ahí más o menos, entre 10 y 14 meses. Eso es un periodo suficientemente largo para desdibujar el resultado final de tu empresa si tú no haces una gestión correcta de costos, ¿sí? Aquí hay que dejarles un mensaje muy claro a todos los productores pecuarios con ganadería de bovinos a pastoreo. No tiene nada que ver lo que tú inviertes en el rebaño, en un ejercicio económico, con los ingresos que obtienes de tu rebaño en ese ejercicio económico. Entonces, cuando tú descuidas tu contabilidad, cuando tú dejas eso en manos de cualquier contador que haga un registro tradicional, ellos hacen lo que aprenden en la universidad. Ellos asocian los ingresos del año con los costos del año. Y los ingresos del 2021, créeme, no tienen nada que ver, sino en una pequeñísima proporción, con los costos que en los que tú incurriste en el 2021. Entonces, decir que los ingresos del 2021 menos los costos del 2021 es tu resultado es una falacia. No hay nada más alejado de la verdad. Eso termina dejándote una gestión financiera deficiente, ¿verdad? Y la toma de decisiones errada. Tú no puedes medir tus capacidades con ese tipo de registros, no puedes premiar a nadie, no puedes castigar a nadie, no puedes generar bonificaciones, no puedes saber cuál es tu productividad real, porque simplemente no estás perdiendo la oportunidad de hacer un registro sensato. ¿Okay? O sea, Gerardo, vamos a hacer una pausa aquí. Cualquier productor agropecuario que tenga entonces un administrador, yo tengo una hacienda, yo me voy a buscar un administrador para que me lleve las cuentas. Ese administrador debe sí o sí conocer a fondo todo el proceso
todo lo que se haga en esa unidad de producción y cómo se hace, y condiciones climáticas, y todo para poder llevar una contabilidad adecuada, o puede ser cualquier persona entonces? ¿Cómo hacer? ¿Qué consejo le das tú a los productores agropecuarios? ¿A quién tienen que buscarse entonces para tener éxito y cumplir lo que tú les estás recomendando en este momento? Mira, los contadores públicos son unos profesionales sumamente capaces. Ellos están formados para casi todo el entorno financiero, pero no saben de ganadería, no conocen de eso, no fueron formados en ganadería, ni tienen por qué estarlo. Ellos simplemente se especializan en el negocio que van a atender. Y si un buen contador logra aprender de ganadería y logra entender el tema de los plazos y los microclimas y el invierno y el verano y todo este tipo de cosas, y logra entender que un kilo de carne necesita 36 meses de costos, cuando tú haces, cuando tú ves nacer tu cría en la empresa, y que la leche necesita 9 meses de costos desde el momento del parto hasta que se desteta la cría, y que el contador pueda comenzar a digerir esa realidad largoplacista de la ganadería de bovinos, entonces tú tendrás un buen contador en esa misma medida. Pero si el contador pretende aplicar su técnica financiera que aprendió en su universidad y que tiene por experiencia perfeccionada en los activos biológicos, va a fracasar. Porque hay activos biológicos de 2, 3 o 4 ejercicios económicos de espera para verse materializado como costo de ventas. No es un costo de las ventas del 2021 lo que tú invertiste en 2021. Eso está asociado a una carga de becerros que está en el vientre todavía de las madres, que se va a vender en el 2025. Eso está asociado a una carga de crías lactantes que se va a vender en el 2024. Eso está asociado a una carga de mautes y mautas en levante que se va a vender en 2022 o en 2023. Y está asociado en una muy pequeña proporción a una carga de animales de engorde, a un lote de animales de engorde que sí se va a vender en este ejercicio económico en el 2021, máximo a mediados del 2022. Ese es el 10% del rebaño, o el Sin 15%, contar, sin o contar el la 8%. producción de leche, ¿no? Sí, bueno, el tema de la leche es otra cosa, ya te lo voy a explicar un poquito con más detalle, pero en referencia a lo que es la cría de bovinos a pastoreo y todo esto que está alrededor del ciclo productivo, ¿verdad? Es muy importante que el contador entienda o el asesor financiero entienda que el producto entra en un proceso de 36 meses cuando tú tienes la vaca en tu poder. Esos primeros 9 meses están en un periodo prenatal, tiene que tener asociados costos prenatales. En un segundo momento fisiológico está en un periodo de crianza, desde el parto hasta el destete. Entonces tú tienes que asociarle a eso costos de crianza, que son todas las inversiones que tú haces sobre las vacas paridas y el potrero donde ellas están y la maquinaria que usas donde ellas pastorean y la gente que pagas en nómina que atiende esos rebaños, y así sucesivamente una estela de muchos otros costos que puedes identificar. También tienes un rebaño en levante que está separado, segregado, no son los mismos potreros, no es la misma zona, y tú puedes perfectamente separar costos de levante. Y así tienes también los costos de engorde. Cuando tú haces esa matemática, te das cuenta que los ingresos del 2021 que vas a obtener de aquí a diciembre están asociados apenas en un 10 o 12% a los costos que tú, las erogaciones que tú hiciste en el 2021. Entonces, un contador que te diga, me ingresaron 1.000 millones en el 2021 y gasté 500, ¿verdad? Entonces me gané 500 en el 2021. Eso es craso error. Eso no es verdad. Tú tuviste un margen disponible de caja de 500 millones, pero no es tu utilidad, no es tu resultado, no es la base imponible del cálculo de tributos,
ni es la base para el cálculo de dividendos decretados, ni es la base para premiar a tu gente o para castigarla. De hecho, ni siquiera sabes si ganaste o perdiste dinero porque utilizaste una técnica errada de contabilidad. Entonces, hay que asociar los costos a cada uno de los periodos fisiológicos hasta que cada uno de esos rebaños llegue a la venta. Cuando llegue a la venta, eso se convierte en costo de venta. Y allí tú sí tienes un costo que puedes asociar a los ingresos del 2021. Quiere decir esto que cuando tú vendas un rebaño en 2021, tú estás obligado a asociarle como costos a ese rebaño todo lo que ese rebaño asumió de inversiones en el 2020, en el 2019 y en el 2018. Y esas cosas no se aprenden en la universidad, eso lo conoce el contador cuando aprende de ganadería. Y aquí el mensaje final de este punto es que el contador tenga una química importante, una compenetración importante con el gerente de campo. Cuando el gerente de campo está divorciado totalmente de el control administrativo y viceversa, la oficina administrativa y el O contador sea, y eso es los... como cuando la unidad de producción está en Santa Bárbara de pronto y la oficina está en Maracaibo. Y el Bueno, contador no tiene ni idea de cómo hacer esa unión, esa relación, esa sí, simbiosis. sí, pueden estar lejos, pero si no se compenetra, no hay formatos que van y vienen, no hay comunicación, no hay una visita anual, por lo menos hacer un inventario o un par de veces al año una visita no avisada para constatar que todas las cosas que él sospecha son las que realmente hay. Eso se deteriora y la contabilidad pierde calidad. Y la calidad contable es indispensable para lograr un registro sensato y un resultado real. ¿Qué es lo importante de un resultado real? Bueno, que tú sabes a qué atenerte, sabes si estás perdiendo, si estás ganando, si tienes que pagar impuestos, cuánto tienes que pagar o cuántos tienes que reinvertir si estás exonerado, y son resultados reales. Nadie te va a cobrar de más y tú no vas a pagar de menos, porque las dos cosas son malas, ¿no? Ni debes estafar al fisco, ni debes dejar que el fisco te estafe. Entonces, para eso tú tienes que tener un registro sensato y un contador que conozca el negocio. Así como los contadores se hacen expertos en construcción cuando los contrata una constructora, o en contabilidad bancaria cuando los contrata un banco, o en contabilidad hotelera cuando los contrata un centro turístico, así tienen que hacerse especialistas en ganadería. Un contador no puede firmar un estado financiero si no sabe cuántas patas tiene una vaca y cuánto tiempo dura en convertirse de becerra a mauta y de mauta a novilla y cuándo de novilla se convierte en vaca y de dónde a dónde tengo que ir transfiriendo esos inventarios en el balance para que tengamos un registro sensato. Gerardo, ¿cuál es la diferencia? Ya tengo ahí 4 preguntas, además de los comentarios que están corriendo ya. Uh Eso -huh. obviamente tenemos que atenderlo dentro de muy poco tiempo, por lo que te comenté ayer. Uh -huh. Pero quiero que me expliques cuál es la diferencia entre centro de costo y estructura de costo en una unidad de producción. Cuando se refiere a ganadería de bovinos a pastoreo, que es una actividad muy especial desde el punto de vista financiero, porque hay muchas diferencias en el control contable con lo que tradicionalmente se conoce. Y cuando tú hablas de estructura de costo, tú estás hablando de cuáles son los componentes del costo que tú tienes que controlar para garantizar la correcta segregación de partidas. Por ejemplo, tienes que separar toda la carga gerencial y administrativa financiera de la carga operativa. Cuando tú separas esas dos cosas, ya tú te puedes dar el lujo de construir una estructura de costos sin equivocarte, porque la parte operativa, lo que está vinculado a la producción técnicamente o zootécnicamente, son las partidas que conforman la estructura de costos de producción de carne o de leche, o de ambos, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso, ese es el paso 1,
separar todas las partidas de carga operativa de las partidas de carga administrativa, gerencial y financiera. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que las de carga operativa afectan la evolución del rebaño o la producción de leche, y las de carga administrativa no lo afectan. Tú puedes prescindir de todos los costos administrativos y el rebaño sigue produciendo igual. Pero si tú prescindes de partidas dentro de la estructura de costo operativa, el rebaño no funciona igual, no evoluciona igual y probablemente se pueda hasta deteriorar. Por ejemplo, la nómina de obreros es una partida de la estructura operativa. La nómina de obreros es un componente de la estructura de costo. El mantenimiento de las maquinarias, el mantenimiento de los pastos, de las cercas, de las instalaciones rurales, las medicinas veterinarias, el alimento, la sal, los minerales, etcétera, son cosas que si tú no las compras, el rebaño no evoluciona igual. Si tú no inviertes en mantenimiento, el rebaño podría no garantizarte su permanencia en la finca o podría no tener nutrientes o no tener pasto, no tener alimento a tiempo, etcétera. Si los equipos y los vehículos y los tractores de la finca no se mantienen y no se les compran sus repuestos, etcétera, etcétera, y esos son los que traen el alimento, traen al personal, traen la medicina veterinaria, entonces el rebaño no va a funcionar igual. Entonces todos esos son componentes de la estructura de costo. Y para responder tu pregunta, la diferencia con centros de costo es fundamentalmente de plazos, ¿ok? Esa estructura de costo operativa, ya olvidémonos de la administrativa que la tienes separada, ¿no? Esa estructura de costo operativa afecta a todo el rebaño. Pero dentro del rebaño tú tienes 4 periodos fisiológicos bien diferenciados. Y los centros de costos se refieren a cada uno de esos periodos fisiológicos. Por ejemplo, tú compras fertilizante, medicina y alimento para todo el rebaño, no solamente para las vacas horras, no solamente para los toros de engorde, tú compras para toda la finca. Y eso terminas teniendo que prorratearlo en los 4 periodos fisiológicos, porque a cada lote le corresponde algo de ese costo. Entonces, al dividir tu carga operativa en los periodos fisiológicos que tú controlas, entonces tú puedes garantizar que una porción de esa estructura operativa, de esas inversiones en la estructura operativa, una porción va al periodo prenatal, una al periodo de crianza, una al de engorde y una al de levante. ¿Cómo? Bueno, porque tú sabes cuáles son las unidades y cuántas unidades animales son las que están presentes en cada uno de los 4 periodos fisiológicos. Y si no controlas el rebaño con un software, sino que al menos lo controlas con una agenda manualmente, es muy fácil separar el rebaño y darse cuenta de dónde está cada grupo de animales, ¿sí? Entonces, por eso es que uno define centros de costo prenatal, centros de costo de crianza, centro de costo de levante y centro de costo de engorde. Los centros de costo obedecen o atienden al componente fisiológico, ¿verdad? O al plazo fisiológico que hay entre la entrada y la salida de cada momento fisiológico bien diferenciado. Y eso te lo marcan unos eventos muy sencillos de averiguar. Por ejemplo, cuando a ti te reportan un destete, el encargado de la finca, él te reporta el destete y él no tiene que saber más nada, pero tú como contador debes conocer, y si no lo conoces debes aprender, que eso significa que hay un animal que terminó el periodo de crianza y que en ese momento del reporte está siendo transferido al lote de mautes y mautas y comienza un periodo de levante. Entonces, dentro de la estructura de costos, las cosas cambian a nivel de centros de costos. La estructura no cambia porque siempre es la misma, pero ¿a dónde va a Es un ir? centro de costo diferente. Correcto. ¿A dónde va a ir destinado la proporción que le toca a esas unidades animales? Es distinto, porque antes iba destinado a la crianza y ahora que me lo reportaron destetado va a ir destinado al levante.
Bueno, ese tipo de cosas esa es la pericia que debe tener el contador, pero si no aprende de ganadería no lo logra. Si por lo menos no tiene la información básica de lo que es ganadería, no lo puede lograr. En los demás países de la región, este manejo es menos importante porque la ganadería de bovinos a pastoreo es menos importante. Y en cada país, a medida que se va acercando a latitudes diferentes y el clima es más favorable, más frío, etcétera, tú no necesitas que los bovinos estén a pastoreo todo el año. Primero porque no hay 12 horas de luz todo el año. No puedes ostentar tus pastos todo el año. Tienes que hacer heno, Ujú. tienes que guardar fardos, tienes que buscar alimentarlos, etcétera. Entonces las ganaderías de otras latitudes se parecen más a las ganaderías controladas de feedlots o de vaqueras intensivas o de producciones intensivas o semi-intensivas donde tú tienes control de casi todo lo que ocurre. En las ganaderías tropicales como la brasileña, la nuestra, la colombiana y todo lo que es la faja tropical del globo terráqueo, tú tiendes a ver más ganaderías de bovinos a pastoreo. Entonces, digamos que podemos concluir que la contabilidad ganadera de bovinos a pastoreo es una contabilidad muy singular, muy particular, que obedece a temas de fisiología y microclima más que a técnicas tradicionales financieras. Y hay que entender eso, porque tú tienes que hacerlo durante todo el año y durante 4 años mientras el rebaño llega a su fin, a su venta, que es 24, 36, 42 meses después del nacimiento, dependiendo del sistema de producción que tenga. Interesante, sobre todo la parte bueno, ese manejo adecuado de un centro de costos en un país como Venezuela, con todas estas, no sé cómo llamarlo, porque es como decir, ¿qué le recomiendas tú a los productores agropecuarios con toda esta explicación que tú estás dando de los centros de costos, de que todo tiene que estar controlado, todo lo que sale tiene que registrarse, todo lo que entra y que todo tiene que estar dividido en centros de costos distintos porque no son iguales, no todos los procesos en una unidad de producción Mm. con a pastoreo son iguales? ¿Cómo mantener todo este equilibrio y cómo cumplir con este proceso del que tú estás hablando de los centros de costos en un país donde, digamos, el factor emergencia o tengo que cubrir esto, tengo que cubrir lo otro, tengo que cubrir aquí, tengo que cubrir allá, quizás más salida que entrada? Cuando tienes ya, ¿cómo, cómo tener todo eso organizado? Porque la base principal de esto es tenerlo bien visto, que no se te escape absolutamente nada, todo registrado, todo organizado, pero ¿cómo hacer en un país como Venezuela que tiene una situación particular? Mira, ¿Qué le recomiendas tú desde ese punto de vista? mira, el productor eh, debe hacer abstracción de la crisis si quiere controlar y quiere dibujar, quiere registrar una gestión real. Está bien todo lo que tú dices, hay muchas limitaciones, los costos los costos en los que se incurre no tienen factura, la mayoría no tiene soporte, ni siquiera una servilleta que te puedan dar para más o menos hacer el registro sensato. Las En todo nóminas, caso, de un productor agropecuario o un administrador o alguien, el encargado de la finca, que de pronto anote todo lo que se gaste. No me dieron factura por esto, pero se gastó tanto. Es la ahí, única garantía que se puede tener. allí voy. Una cosa es el control fiscal y otra cosa es tu control gerencial. No importa que no haya factura, no importa que hayan complicaciones en el entorno, tú siempre tienes que tener una relación de todo lo que haces y cómo lo haces y para qué lo haces y hacer el registro de los centros de costos correctamente para tú saber en dónde estás parado, cuál realmente es la ganancia. Cuando te ponía el ejemplo los 1.000 millones de ingresos del 2021 y 500 millones de egresos, este, probablemente en ese ejercicio tú tuviste una gran pérdida y te desvías de la atención que debe tener eso porque tienes 500 millones libres en tu bolsillo. Eso no quiere decir que ganaste dinero. Eso solo quiere decir
que tu flujo de caja fue positivo. Y son dos cosas distintas. Tu renta real es el resultado de los costos correctamente asociados a los ingresos de ese ejercicio. A lo mejor si tú invertiste mucho en el 20, en el 19 y en el 18, tú tuviste una pérdida en el 2021. Cuando asocies toda esa carga en dólares a los ingresos del 2021, te sorprendes con una gran pérdida. Pero no te puedes alegrar porque el flujo del 2021 te haya quedado positivo. Entonces, ¿cómo te enteras de eso si no controlas, si no registras bien las cosas? Yo creo que el productor tiene que hacer un acto de contrición, como cuando a uno lo confirman o le hace la primera comunión, ¿no? Uno se tiene que convencer de que quiere salir del montón, ¿sí? Primero. Segundo, uno se tiene que convencer de que no está perdiendo, no está para perder el tiempo, sino para aprovecharlo, sobre todo con el tamaño de la crisis que tenemos, que no es solo por la pandemia. Nosotros teníamos un país prepandemia totalmente devastado ya, con una crisis terrible. Ese no es el punto. El punto es que tú quieras hacer las cosas bien o no. Si tú quieres seguir siendo parte del montón, entonces olvídate del contador, olvídate del RIF, de los registros, de los documentos y simplemente controla tus dos bolsillos, el de entrada y el de salida, como una bodega. Y ya está. Y cumples con tu trabajo, que ese es el que tú quieres que sea. ¿Sí? ¿Cuánto entró de leche? ¿Cuánto entró de carne? ¿Cuánto me va a entrar el año que viene? Hago mis planes de gasto y listo. Y si ese es si eso te satisface y si ese es tu meta, bueno, perfecto. Bienvenido. Eso es una decisión de cada quien. Cada quien que tiene su finca quiere hacer con ella lo que quiera. Entonces, bueno, Claro. si esa es la decisión, pues perfecto. Lo que no vas a poder es medirte, saber si eres eficiente, si eres efectivo, saber cuánto te ganaste, cuánto tienes que pagar de impuestos, cuánto tienes que repartir de dividendos, a quién vas a premiar, a quién vas a castigar, etc. Eso no lo puedes saber así. Si tu decisión es gerenciar correctamente tu fondo, ¿verdad? Con la calidad contable lo conviertes en una empresa agropecuaria. Son dos cosas diferentes, una finca y una empresa agropecuaria. Entonces, tú tienes que hacer ese acto de contrición. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi fondo? ¿Qué quiero hacer con mi dinero? Y si tu decisión es calidad contable, gerencia, alto desempeño y resultados reales, bueno, entonces promueve la contratación de un contador que quiera aprender, que tú puedas formar y al que le puedas pagar algo que esté dentro de tus posibilidades, ¿no? O simplemente búscate un asesor externo que los guíe, que guíe a tus empleados. Si tu decisión es no complicarte, no pagar impuestos nunca en tu vida, ni demostrarle al fisco qué pérdidas tienes para que no te cobre impuestos, si tú no quieres hacer eso, entonces no le demuestres a nadie tus pérdidas ni tus ganancias, no manejes tu contabilidad. Pero esa decisión tienes que tomarla antes de, ¿ok? No en el interín. En el interín ya es tarde, ¿sí? Cuando tú tienes un rebaño, una finca, una unidad de producción manejada con vicios de contabilidad tradicional, después enderezar ese entuerto es muy complejo y es muy costoso desde el punto de vista administrativo. Tienes que hacer mucha auditoría, muchos trabajos, buscar soportes del pasado que casi no se archivan, etc. Es muy Entonces, engorroso. te sale al doble de caro o al triple. En el interín ya es tarde. Tienes que decidirlo antes de tomar una decisión, hacer ese acto y arrancar. Arrancar o quedarte, pero tomar esa decisión, ¿sí? Es muy importante que sepan tus radioescuchas, que yo me imagino que son del agro la mayoría. Es muy importante que sepan que en Venezuela hay en este momento 11 impuestos que recaen sobre la actividad primaria. Eso le iba a preguntar. Hace En 20 este años, momento, en este ¿cuál es la momento. importancia de que, Sí, de que los productores agropecuarios paguen y crean claro, en cancelar y en cumplir claro, con claro. eso que va a explicar ahorita? Y nos dice también
cuáles Sí, son y cómo se aplican, cómo se claro. deben pagar y qué afectan. Hace 20 años había uno solo, el impuesto sobre la renta, y las aduanas que te cobraban cuando importabas o exportabas. Ahora, y Jaime Lucinchi, que creó un bono de transporte. No sé, lo- los viejos como yo recuerdan mucho esa época cuando crearon en los 90 o en los 80 un bono de transporte obligatorio, porque eso, bueno, eso fue una revolución salarial. Eso era lo que había en Venezuela, exentos del impuesto sobre la renta, un bono de transporte obligatorio, el seguro social, el INSE agrícola, que era el INAGRO, y las aduanas que te cobraban cuando hacías comercio internacional o comprabas insumos afuera. Hoy día hay 22 frentes de gerencia fiscal para las empresas en Venezuela. Hay 11 impuestos, ¿sí? Impuestos sobre la renta, IVA, impuestos sobre actividades económicas en las alcaldías, el seguro social, la política habitacional, el INSE, los aportes de INSE y política habitacional y seguro social son obligatorios para todas las fincas en Venezuela desde hace 40 años. El seguro, o 50 años, y la política y el INSE desde que nacieron. Y también tenemos el aporte de ciencia y tecnología, el aporte LOCTI, obligatorio desde el 2015, el aporte FONA del Fondo Nacional Antidrogas, obligatorio desde el 2014, y el aporte de la ley del deporte, obligatorio desde el año 2016 o 15 cuando nació la ley. También tenemos el IGTF, que es el impuesto sobre las transacciones, las grandes transacciones financieras, el débito bancario que te cobran cuando eres contribuyente especial. Y tenemos el impuesto al patrimonio que se paga todos los 30 de septiembre, o sea, se genera el 30 de septiembre y se paga a partir de septiembre en todas las empresas. Entonces, ese tipo de cosas usualmente no se conocen en el sector en su mayoría, pero es bueno que lo acepten y que lo conozcan, ¿ok? Ahora, Afortunadamente, de esos 11 de esos 11 que acaba de mencionar, uh-huh. ¿cuáles son los que usted tiene conocimiento son los que sí se cancelan en la mayoría de las unidades de producción? Mira, el impuesto sobre la renta no se cancela si el productor se exonera, porque hay un decreto Ujú, ejecutivo de exoneración. ujú, Entonces tú te puedes adherir al decreto de exoneración. En este momento el decreto dura 5 años hasta el 2023 ujú. y no pagas impuestos sobre la renta, pero te obligan a reinvertirlo en tu fondo con una serie de formalidades y prerrogativas especiales que termina siendo un poco engorroso. Es decir, el dinero lo vas a gastar, no, lo que pasa es que no se lo vas a pagar al fisco. Es una Ujú, exoneración, no es una exención. Digamos que ujú. estás obligada a tributar en el impuesto sobre la renta, pero a reinvertirlo en tu unidad de producción y a soportar eso y a rendir cuentas. El IVA lo paga todos los productores agropecuarios cuando compra insumos o materiales o servicios y no lo puede trasladar como todas las empresas porque cuando vende su producto está exento de IVA. Claro. Entonces, tú no puedes vender leche con IVA. Eso quiere decir que no puedes recuperar los IVAs que pagaste en tus compras. El productor se alegra porque está exento de IVA cuando lo que debiera es ponerse muy triste. Lo que debemos hacer es estar dentro del IVA para poder recuperar nuestros créditos fiscales. En Venezuela realmente no hay exención de IVA. En Venezuela lo que hay es una prohibición de facturar IVA en las ventas. Y eso es lo que Ujú. tenemos los productores, prohibido facturar IVA en las ventas. Nuestros bienes están exentos de IVA, pero nuestras compras están grabadas con IVA y tenemos que llevar ese IVA al costo. Entonces nuestros costos son 16% más grandes que el resto de los seres humanos que tienen empresas en Venezuela. ¿Cómo hacerle entender eso, Gerardo? Bueno, a través de estos programas, A un productor agropecuario que tiene conocimiento, a los que tienen conocimiento de lo que tú estás diciendo, y de alguna manera enseñarle a que tiene que tener la cultura de esa cultura tributaria, de cancelar todos esos tributos. bueno, no tiene que cancelar casi nada, lo que tiene es que cumplir con ellos y si cumple bien con ellos, eh, se organiza fiscalmente, hace su planificación, el impacto impositivo financiero es mínimo. ¿Qué tiene que pagar el productor que no se puede salvar de eso? El IVA en las compras. Tiene que
olvidarse de eso, a menos que su producto esté grabado con IVA y pueda facturar IVA en las ventas, como los caprinos y los ovinos, como la piscicultura, la Pero eso es porque camaronicultura. tienen, pero eso es porque tienen el producto de una vez, que lo envasan, que lo arreglan, que lo No, preparan, no, que lo venden no, ellos mismos, no, no, ¿no? no, no. Las ovejas y las cabras, cuando tú las vendes en pie, están grabadas con Ah, IVA. bueno. Ah, ok. Los camarones y todos los productos acuícolas y piscícolas están grabados con IVA. La madera está grabada con IVA. Esas actividades primarias pueden recuperar su IVA. Tienen esa ventaja. Pero Y por qué el ganado no? ¿Por qué los animales no? bueno, están exentos de IVA por, por un juego de palabras nada más, porque eso no es exención, eso es prohibición de facturar IVA. Y tienen que pagar el IVA en sus compras. Una verdadera exención de IVA opera como opera en Chile y en Uruguay, que tú presentas tu catastro o registro agrario o tu constancia de productor de RUNOPA, registro campesino, y no te cobran el IVA cuando vayas a comprar materiales, vehículos, etcétera. Claro, Lo único que está exento de IVA en Venezuela, exonerado por ahora, es la maquinaria agrícola y sus repuestos para los productores, ¿no? Pero tú vas a comprar materiales de construcción, vas a demandar servicios, vas a comprar insumos y tienes que pagar todos esos IVA. Eso termina siendo claro. una carga fiscal del productor. El productor tiene que hacer el aporte del seguro social, eso es obligatorio. Si tiene nómina, si tiene personal y es patrono, está obligado. Tiene, Mm. tiene que hacer el aporte de Banavi, de la vivienda y hábitat, y tiene que hacer el aporte del INSEE, el 2% de la nómina cada uno, y el del seguro es entre un 11 y un 13% de la nómina. El IVA por ahora es 16%, pero podría ser menor o mayor también cuando las leyes cambien. También tiene que pagar LOCTI, Deporte y Fondo Nacional Antidrogas a fin de cada año. Tiene unos plazos para hacerlo, son impuestos que van desde el 0,5% de los ingresos brutos, la LOCTI, y un 1% de la utilidad neta, FONA y LODAFEF. Esos son obligatorios, de eso no se puede eximir ningún productor que sea persona jurídica. Esos últimos son para las personas jurídicas. Las personas naturales no tienen que pagar LOCTI, ni Deporte, ni FONA. ¿Okay? También es para los contribuyentes especiales el IGTF y el impuesto al patrimonio. Esos dos solamente si la empresa es contribuyente especial de IVA. Y eso, pues cada empresa sabe lo que le corresponde. ¿Okay? Lo que te quiero decir con esto es que es un entorno fiscal distinto al de hace 20 años, con el cual no nos formamos cuando estudiábamos, y que cada especialista, cada contador, cada gerente de campo tiene que estar informado, y este tipo de programas es una gran ventana para eso. Porque el CENIAT ha dejado de divulgar, el gremio contable está muy lejano a los productores primarios, está muy ocupado con los demás sectores. Bueno, ahorita todas esas instituciones deberían tener tiempo, porque en Venezuela habían 13.330 empresas activas en el año 2012 y hoy nada más hay 1.900. Entonces, ese, esa disminución que ha tenido por crisis severa el tejido empresarial venezolano nos ha dejado instituciones desocupadas, como antes estaban tan ocupadas, hoy deben estar menos ocupadas. Quizá esto lo neutraliza un poco la diáspora, pero seguramente que hay mucha gente desocupada con tiempo de dedicarle al sector agrícola. Lo que hay es que unirlos y aprovechar esa unión a través de los gremios, a través de las instituciones financieras, fiscales, etcétera. Hacer equipos de alto desempeño y generar valor. Allí el productor agropecuario tiene muchas necesidades de información, y yo creo que estas plataformas, por lo menos esta y la de Werner Gutiérrez, que conozco también, llegan hasta la fibra del productor y tienen mucho público, radio escucha, que necesita escuchar estas cosas de alguien que le hable claro. Y que tengan en ustedes pues ese camino de unión gremial que hace falta para que los ayuden en el camino ese que tienen que transitar. No sé si nos salimos del tema con esto No, 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 de no, no, los no, está impuestos. perfecto.
de No, los no, 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 impuestos, está pero perfecto. si tienes algunas preguntas por allí, pues con todo Está gusto. perfecto. Ya vamos a hablar de, ya vamos a hacer como una pausita en la exposición de Gerardo, que ha sabido aprovechar muy bien el tiempo, por cierto, porque son apenas las 9:30. Y vamos a comentar aquí, a ver todo lo que nos han escrito, que hay bastantes preguntas. Aquí dice, ¿cuál es el costo de tratar enfermedades metabólicas durante el periodo de transición? Esta no la entiendo. ¿Enfermedades Dice qué? Silvio Miranda nos pregunta, ¿cuál es el costo de tratar enfermedades metabólicas durante el periodo de transición? De todas maneras, ¿Cuál- ¿A qué se Silvio referirá está con por periodo de allí, transición? Silvio está por allí. Me imagino que el periodo de transición entre un centro de costo a otro, me imagino. Ok. Porque él pensará que la enfermedad, si un animal está enfermo y es un becerrito o un bucerro y va a cambiar para Mauto, sigue teniendo la enfermedad probablemente y sigue teniendo el mismo tratamiento y se lo va a cambiar de un centro de costo para otro porque ya está en ese proceso de transición, como me imagino cómo calcular esas enfermedades metabólicas, digo yo. Me imagino que esa sea la pregunta. Mm. Bueno, mira, eso es poco relevante. Lo importante allí es que el costo ocurra, que se haga la erogación y que tú lleves esa carga financiera al lote que está siendo afectado. Si tú estás tratando becerros, eso va a ir al centro de costo de crianza. Cuando esos animales se desteten, cuando se desteten, su valor contable ha aumentado porque tú le imputaste un costo. Si el animal tenía un valor de 1 y tú le imputaste un costo de 2, ahora el animal vale 3. Y con el valor de 3 pasa al lote de mautes, ¿verdad? Si ese animal sigue siendo tratado en el lote de mautes, eso ya es un costo elevante. ¿Me entiendes? Si el Ujú. animal está siendo tratado como becerro, es un costo de crianza. Y ese costo lo distribuyes con todos sus hermanos becerritos. No importa que tú estés tratando a uno solo que está enfermo, el costo es de todos. El costo se distribuye entre 100 becerros o 1000 becerros, los que hayan allí, así sean 2 o 3 los que estén enfermos. Es igual que el costo prenatal. Tú tienes 100 novillas o vacas preñadas por parir en maternidad y tú les inviertes en alimento y medicina y mantenimiento de maquinaria y cercas y potreros a todo el lote, no solamente a las que van a parir. Claro, Entonces, cuando el animal nace, cuando los animalitos nacen del lote de ahorro, si hay 100 novillas y nada más parieron 20 en ese mes, bueno, los 20 animales se llevan todo el costo que tú invertiste en el mes. No importa que los otros 80 no hayan nacido, porque estos fueron los que lograron el final del evento, del periodo fisiológico. En el mes que viene tú vas a tener menos inversiones, pero a lo mejor te nacen los 80. Entonces tus becerritos nacidos del mes de abril van a ser mucho más caros que los becerritos nacidos en mayo. Pero al final de cuentas lo que te importa es cuánto valen al término de diciembre. Y ellos ya se van a ok, ver promediado en todo el año y no importa que en un mes hayan sido más costosos que en otro. Pasa igual con todos los lotes, ¿no? Con los 4 lotes de centros de costo. excelente. Dervin Dean nos comenta, aún en los sistemas estabulados es difícil calcular ciertos costos porque los forrajes cortados o conservados es difícil establecer cuándo nos cuesta producir una tonelada de heno, silaje o cortados. Es un comentario que él tiene. Sí, es verdad, eso es cierto. Él tiene toda la ¿Mm? razón. Por eso es que uno tiene que preocuparse por dividir los costos directos de los indirectos. Cuando ¿Mm? tú logras dividir directos dentro de la estructura de los indirectos, al rebaño o al animal específico, ¿verdad? Porque sabes cuál es, sabes, por ejemplo, alimento concentrado y sabes a quién se lo proporcionaste, sabes a quién se lo vas a cargar. ¿Mm? Pero los costos indirectos, por ejemplo, la mano de obra, uno de los más importantes y mejores ejemplos del costo, eh, tú no sabes a dónde va a llegar el sueldo que le pagaste al capataz. Eso afecta a todo el rebaño, ¿sí? Tú no sabes a dónde va a llegar el costo de haber reparado la bomba de agua del tractor, porque eso afecta a todo el rebaño, porque él recoge pasto para todo el rebaño.
y lo trae al feedlot, etcétera. Entonces, no se lo puedes cargar a un solo animal. Entonces, tienes que dividir eso entre directos e indirectos. Cuando tú haces los costos indirectos, analizas los costos indirectos, te das cuenta que vas a tener que hacer un promedio. Toda esa carga la promedias entre todas las unidades animales que están allí, por igual. No importa que a uno haya afectado y a otro no, pero tú no tienes otro remedio más que promediarla para construir tu costo de producción. En cambio, los directos, sí puedes hacer una medicina, por ejemplo, la RB51, que es solamente para las hembras, pues tú la proporcionas en solo las hembras. No tienes por qué afectar los machos. Ese es un costo directo porque sabes exactamente a quién afecta. Pero la reparación de la bomba de agua del tractor afecta a todo el mundo. Entonces tienes que hacer un prorrateo por igual de todo eso. Y en la medida en Sería que... tan genial que los productores, sería tan genial que los trabajadores entendieran eso, ¿verdad? Sí, Que caen en bolsillos del productor. aquí les voy a dar un secreto y es una de las cosas que hace exitosa la contabilidad en fincas ganaderas. El que compra los insumos y paga los servicios y trae la carga de compras a la finca, y el que paga la nómina, el encargado, el que está allí, el que vive con ellos, el que conoce todo el proceso, para que la oficina administrativa, que normalmente está separada de campo, en otra instalación o en otra ciudad, tenga posibilidades de hacer un buen trabajo y registrar la verdad, debería, detrás de cada soporte, colocar la historia del insumo y su destino dentro de la finca. Eso casi nadie lo hace. Tú vas y compras en Agropica el alimento o la sal o los minerales o las medicinas y la factura, después de varios días y ya muy arrugadita y llena de bosta, le llega a la oficina en Maracaibo al contador. El contador no puede hacer nada con eso, sino tiene por detrás una historia en lápiz de grafito para él después poderla borrar, porque las facturas no se pueden rayar. En lápiz de grafito, ¿qué es lo que tú hiciste? Entonces, el comprador de insumos, que normalmente esa responsabilidad se delega en los encargados de finca, o en los asistentes que él tenga. Si la finca es muy grande, tiene varios asistentes, varios caporales, varios jefes de vaquera, etc. Si el comprador agarra esa factura y por detrás le coloca, son las 40 pacas de alimentos que se distribuyeron en las vaqueras tal, tal y tal, en la hora del ordeño de cada una. En el ordeño de la vaquera Mi Remanso habían 90 vacas en ordeño. En la vaquera El Sol habían 30 vacas en ordeño. Y esas fueron las vacas que consumieron ese alimento. Eso no lo hace nadie, pero ese es uno de los secretos para la calidad contable. ¿Sí? Claro. No engañarse uno mismo, hacer que esas historias sean reales. Si no hay la historia detrás de la factura, por lo menos que la haya en un papel anexo y la engrapan allí. Y así llega al contador. Si no hay papel, porque está muy caro, hay WhatsApp, hay textos, hay llamadas telefónicas. Si no hay nada de eso y tampoco hay Hay teléfonos factura, inteligentes que tienen notas, ¿no? notas con el número de factura y para qué fue cada cosa. Exactamente. Y si no hay factura, que es lo más probable, porque hoy día la gente factura por milagros nada más, ¿no? Ya uno no encuentra proveedores formales tan fácilmente. Si no hay factura, hay el hecho de la gestión. Eso sí no se lo puede quitar nadie al productor. El productor realmente pagó por el alimento, vio el dinero salir de su cuenta. El encargado lo recibió, vio el dinero entrar en su cuenta o recibió la remesa en efectivo, lo que sea. Esa gestión ocurrió y esa gestión se tiene que registrar, así no tenga soportes, ni documentos, ni nada. ¿Que no sirve fiscalmente? Bueno, eso es otra cosa. Pero sí sirve para dibujar mi gestión, para saber qué hice con el dinero, que no me robé el alimento, que el alimento está allí porque yo lo pagué y que fulanito lo distribuyó en tal y cual rebaño porque él fue el que aplicó el alimento en las vaqueras. Esos hechos
que ocurren. Eso es lo importante y eso es lo que hay que registrar, porque si no, yo nunca voy a saber dónde estoy parado con mis finanzas. Y Y anotarlo todo, porque exactamente, generalmente con el diarismo de una unidad de producción es algo fuerte. es algo Y fuerte, entonces sí. llega el momento de la contabilidad y quien tiene que tener la información no la tiene, o si llama y le pregunta, ay, no me acuerdo. Así Entonces es, hay que anotarlo absolutamente así es. todo. Vamos a continuar con, ajá, Al final tú tienes unos estados financieros que reflejan la verdad, aunque no tenga ujú, soporte. Pero a ti al final lo que te importa es la verdad, claro, no el soporte para declarar al fisco. Eso es lo que menos te importa. La contabilidad, mira, y este es un mensaje que yo le quiero dejar muy claro a todos los productores, ¿no? La contabilidad tiene muchas utilidades. Y dentro de esas utilidades, vamos a suponer que hay una lista de 10 utilidades importantes. La última, la más paupérrima utilidad de la contabilidad es declarar el impuesto. Y yo creo que hay otra ulterior, hay una más paupérrima todavía, que es pedirle un crédito al banco. O sea, la contabilidad no sirve para eso. La contabilidad, el balance para pedirle un crédito al banco o el balance con el que vas a declarar tu impuesto sobre la renta, eso es la última cosa. Esa es la chiva del rebaño para lo que sirve la contabilidad. La contabilidad realmente sirve para tomar decisiones, saber dónde estoy parado, medir la gestión administrativa de los departamentos, de la gente, castigar y ujú, premiar gente. O sea, la contabilidad tiene unas utilidades muchísimo más importantes que pagar impuestos y pedirle un crédito al banco. Bueno, ya créditos no existen, ¿no? Pero, pero eso de que hay que pagar impuestos con una contabilidad, olvídense de eso, no hagan esa inversión, no le paguen a nadie por eso. Eso lo hace el productor mismo. Eso es meterse en el portal y saber leer, más nada. Y tener su clave de usuario y contraseña, meter su declaración con toda la información que tenga soportes fiscales, porque eso sí se lo pueden revisar ujú. y darle enviar y le va a llegar un correo de respuesta que dice que ya declaró, que muchas gracias y que esté preparado por una fiscalización por si acaso. Eso es todo. Eso no, el contador no tiene que cobrar por eso. Es más, contador que cobre por eso está desprestigiando su profesión. Eso no es lo que tiene que hacer un contador. Eso lo hace uno. De hecho, ustedes declaran por el portal y la declaración se va, nadie la firmó. Esa es responsabilidad de la gerencia, del dueño del RIF, no del contador. El contador no está para hacer eso. El contador es un experto financiero, tributario, laboral y experto en economía que tiene una formación profundamente completa y muy importante, sobre todo el contador venezolano, que tienen ustedes que aprovecharlo en muchas cosas, no en esa situación de declarar impuestos, que eso lo hace cualquier secretaria, cualquier asistente medianamente eh, formada y que sepa leer. O sea, no es ese el rol del contador. Entonces, el que esté pagando su contador para que le haga la declaración el 31 de marzo o para que le tenga unos balances listos para cuando se abra la banca, está pelando, como decimos en el campo. Está botando el dinero, no está aprovechando a ese profesional en lo que realmente él sabe hacer. Excelente. Vamos a continuar con los comentarios que tenemos aquí. Fátima nos dijo, la profesora Fátima Ordeneta, y dentro de la carga operativa hay que segregar las partidas en componentes específicos. Me imagino que cuando estaba hablando de, los centros de costo. Seguimos Mira, leyendo. mira, Dígame. si lo dijo Fátima Urdaneta, eso es verdad. Claro, Sí, por supuesto que sí. Un saludo para la profe Fátima, como siempre, tan bella. igualmente. Recría del Búfalo, Rafael Rincón, saludos a mi amigo Gerardo Mendoza, excelente profesional. Por aquí sigue comentando, criadero los caballeros, T, esto es en Colombia. Ujú. ¿Qué pasa cuando las fincas tienen tres líneas, carne, leche y doble propósito, teniendo en cuenta que el personal laboral en los tres sistemas, pero cada uno tiene costos distintos? Miren, lo primero que tienen que hacer ese tipo de explotaciones es segregar los costos lecheros de los de cría. Tenemos hablado de eso todavía, por cierto. Separar los costos de leche de los de cría es el primer paso de esa gestión, de esa contabilidad, de ese contador.
¿Cómo separo los costos de leche de los costos de cría? Bueno, entendiendo cuáles afectan exclusivamente a la leche, yo por defecto obtengo los que son de cría. O sea que lo que me tengo que hacer es solo una pregunta, solamente una pregunta, sin complicaciones, ¿no? Yo invertiría en este costo si yo no ordeñara. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Si la respuesta es no, entonces el costo es de leche, porque si yo no ordeñara, no lo gastaría. Entonces quiere decir que el costo es lechero. Ahora, si la respuesta es sí, yo igual gastaría en este costo o invertiría en este costo, aunque no ordeñara, el costo es de cría. ¿Por qué? Porque así no tenga ordeño, yo igual voy a invertir en eso. Entonces, ese es un costo de cría. Y ya sé cuáles van 100% a la leche y cuáles van 100% a la cría. Puede pasar que hayan costos comunes, ¿ok? Muy pocos, porque una vez que yo me hago esa pregunta, ya yo estoy separando el 99% de los costos, ¿ok? Pero puede pasar que hayan costos comunes. Mira que aunque yo no ordeñe, igual lo hago, pero quizá no lo hiciera en la manera que lo hago porque estoy ordeñando. Ese tipo de cosas puede pasar. En ese caso, simplemente hacen un nivel de costos comunes y prorratean eso a discreción. Hay unos que lo hacen por las proporciones del ingreso de leche y carne, hay unos que lo hacen por las hectáreas, otros por las unidades animales, depende si es intensiva, semi-intensiva o extensiva. Lo que decidan, que lo decida la junta directiva y la gerencia y se convierta en política contable y se acaben las discusiones, porque eh, discutir técnicamente si un costo afecta más o menos a la cría que a la leche, que a la vaca, es como eh, ahondar en una situación que probablemente nunca vamos a tener respuesta, al menos no mientras la vaca no hable. Entonces, no vale la pena ponernos en esos espirales de discusión. Simplemente, bueno, si no es de leche o no es de cría y se trata de un costo común, definan un porcentaje en la alta gerencia para prorratear eso y listo, y lo respetamos y así lo respetan todos los contadores que pasen por ahí. Lo que importa es que haya consistencia en esa decisión y nunca se cambie. Y si se va a cambiar, que esté bien justificada. Excelente. No sé si eso responde a la pregunta del amigo. Me imagino que él está hablando de ganadería de doble propósito, donde tiene importancia los ingresos de leche, igual que los de carne. Ok, Adela Fit dice, excelente como siempre, profesor Gerardo. Paola B. Mata pregunta, ¿qué sistema de costos propone para un sistema de producción bovino doble propósito? El sistema de costos lo define el usuario, el gerente, la empresa. No, nosotros creemos, nosotros en nuestra firma, que ya tiene 26 años auditando fincas en Venezuela, nosotros creemos que la mejor opción es el sistema de costos por absorción, donde toda la carga financiera se absorbe en el rebaño, indistintamente de qué tipo de costo es. No importa si es directo o indirecto, no importa si es fijo o variable, lo que importa es que afecte a la producción o no. Y si uno puede definir que interviene en la producción de la renta, en la evolución del rebaño, lo considera costo y punto. Esa es una de los sistemas de costo que más le calza, digamos, al sector ganadero de doble propósito. Y a partir de allí ustedes generan sus centros de costo y hacen sus prorrateos, etc. Nosotros tenemos un libro de contabilidad pecuaria donde explicamos bien este mecanismo de capitalización de costos ganaderos en costos por absorción, que es el que nosotros utilizamos con nuestros clientes, y ese libro está disponible en nuestra página web agrotributos.com.be si quieren revisarlo, con todo gusto. ¿Es gratuito? Creo que sí, todavía lo tenían gratuito la semana pasada, pero si no es gratuito, vale muy poco dinero. Ese libro tiene unos ejemplos numéricos, un plan de cuentas ganaderas de doble propósito, tiene algunas cosas que probablemente le sean útiles a los contadores. Y esa
literatura, digamos, fue escrita en el 2007, sigue vigente porque realmente no hay cambios contables en la norma internacional tan importante que exijan que haya una nueva edición. Así que yo les recomiendo revisarlo y descargarlo allá en, sus, en sus páginas web. Ok. Bueno, aquí la gente comentando con respecto a lo que estaba diciendo, que dice Dios y cómo se trabaja así. Quien críe ganado es un verdadero héroe, más las vacunas. C. Espina León dice, gran tarea. Recría del Búfalo, el ingeniero Rafael Rincón dice, reitero mis respetos profesionales a un gran amigo como Gerardo Mendoza. Y dice, mi preocupación es la mentalidad de quienes gerenciamos el agro, basado en la falta de cultura empresarial que debería de prevalecer en nuestro negocio. Sí, bueno, yo vuelvo todo eso es cierto. Un saludo a Rafael Rincón, que creo que está haciendo un trabajo extraordinario con la genética bufalina y que ya hemos visto sus resultados. Un saludo a todos, realmente para mí, pues como tú sabes, es un privilegio dirigirme a tu gente. Yo creo que no hay ninguna razón, ninguna causa, ninguna justificación, esa es la palabra, para no hacer las cosas bien. Lo único que necesitamos es la voluntad de hacerlo bien. Nosotros los podemos ayudar, pero hay muchos auditores de fincas muy buenos, muchos contadores en todas las capitales de Venezuela, profesionales realmente para quitarse el sombrero y que la diáspora no nos los ha quitado todavía. O sea que hay que aprovecharlos, ¿no? Y toda esa gente los puede ayudar bien. Lo que importa es que ustedes quieran hacer las cosas y salir del montón. No hacer lo que haga el vecino, no hacer lo que dijo fulano, no hacer lo que diga el señor. Es un error eso de hacerle caso a la gente sin sobreponer nuestras propias convicciones. No es que el señor diga, es lo que diga la ley y es lo que yo interprete de ella. No es lo que me diga el fiscal que tengo que hacer. Y así hay muchos otros ejemplos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ese acto de contrición. ¿Quiero ser distinto o no quiero ser distinto? ¿Quiero que mis registros reflejen la verdad o no quiero? Una vez que ustedes resuelvan esa duda, esa pregunta, le den respuesta a esa pregunta, ustedes tienen el camino abierto para transitar. ¿Necesitan ayuda? Hay quien los ayude. ¿Necesitan asesoría? Hay quien los asesore. Su propia gente dentro de su organización puede tener unas competencias que ustedes todavía no han descubierto, porque simplemente ustedes no se han decidido a transitar fuera del montón, ¿entienden? Entonces, a lo mejor están desaprovechando cualidades y calificaciones de un personal que la tienen oculta allí en su propia empresa. Excelente. Por cierto, Rafael pregunta, una de las preguntas es, cuando tienes varios centros de costos en una unidad como leche y carne, los costos de las horas de maquinaria usada para cada uno deben asignarse y registrarse respectivamente para cada uno de dichos centros. Sí, dentro del control primario de costos, que es estos 4 centros de costos, ustedes pueden darse el lujo de explayarse como quieran. Ustedes pueden tener una estructura donde pueden tener un nivel de cuentas para cada tractor, o para cada operario, o para cada zona de la finca, para cada vaquera, ¿sí? Si manejan lagunas piscícolas para cada laguna, si manejan otros rubros, bueno, una contabilidad por actividades, la actividad de palma africana, la actividad de maíz, la actividad de leche, la actividad de cría de cabra, X. Ustedes pueden hacer en la contabilidad lo que ustedes quieran y ustedes pueden detallarse como quieran. El draw de cuentas, eso lo define la gerencia. Eso puede ser tan complicado como la gerencia lo diseñe o tan sencillo como la gerencia lo diseñe. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que los controles que emprendan sean simples y fáciles de entender para que duren en el tiempo. Cuando uno genera o diseña cosas muy complejas que a lo mejor está adecuándose a una camisa de fuerza de un capricho gerencial, normalmente el resto de las personas
no lo comprenden a cabalidad y terminan abandonando el control. Siempre piensen en eso, en que las cosas sencillas son las que nos llevan a que durante mucho tiempo los controles sirvan, funcionen. ¿Okay? Cuando una técnica se implementa y los costos de implementarla son mayores a los beneficios que aporta, hay que abandonarla. Porque se supone que usted está viviendo de su negocio, no es ningún hobby. Ahora, si su negocio es un hobby, bueno, es otra cosa. ¿Sí? Claro. Puede ser analizado desde otro punto de vista. Pero si usted quiere que las cosas sean rentables, eficientes, productivas, abandone toda técnica que le, que le dé sospechas de que cuesta más del beneficio que le aporta. Aquí hay otra persona, por ejemplo, Ato, el Samuro también pregunta, ¿a la hora de tractor no se le fija una tarifa? Que me imagino que es prácticamente lo mismo que preguntó Rafael. No es una tarifa, es el costo de su hora que usted lo descubre por sí mismo. Ujú. Igual que los animales en engorde. No es que el kilo de carne vale $1 el kilo en el matadero y ese es el costo que yo tengo que tener como referencia, no. Es que yo construyo mi propio costo de kilo de carne porque yo conozco mis costos y conozco mis animales y sé a quién imputarle cada cosa. Entonces yo produzco el costo del kilo de carne, produzco el costo de la hora del tractor John Deere, produzco el costo de la hora del tractor New Holland, produzco el costo de, de, del manejo de los rebaños por vaquera, produzco el costo y el impacto de cada costo dentro de la estructura, cuánto me impacta la mano de obra, cuánto me impacta el mantenimiento de maquinaria, cuánto las medicinas veterinarias, etcétera. Todo eso lo producimos en la contabilidad nosotros, ustedes, porque ustedes son los que diseñan los niveles de cuenta y ustedes son los que saben cómo se maneja el negocio. El contador no sabe eso, solo saben ustedes. Claro. El contador los apoya con las estructuras financieras y los mantiene dentro de unas gringolas para que no se salgan de la ley. Pero son ustedes los que saben cómo diseñar las estructuras operativas para que se consiga con ellas lo que ustedes quieren conseguir. Si usted quiere saber cuánto le cuesta la hora del John Deere, bueno, ábrale un nivel al John Deere y dentro de ese nivel usted pone combustible, lubricantes, mano de obra, maquinista, comida, mantenimientos, lavados, etcétera, cambio de aceite, todo eso del tractor John Deere. Y otro igual para el New Holland y otro igual para el chino y así. Entonces usted de cada tractor va a obtener muy seguramente los más exactos costos de la hora de tractor. Si su negocio fuera alquilar el tractor por hora, ya usted tuviera allí dibujado el costo y usted sabría cuánto es su ganancia de alquilar ese tractor por hora. Y eso pasa con toda la estructura, no solamente con los tractores. Así que pues es cuestión de que la gerencia se siente con un asesor a buscar esos lineamientos y hacer una pequeña consultoría para ver si están pensando bien y si están pensando bien, pues manos a la obra. Seguimos. Dice, hoy las instituciones educativas superiores deben dar cursos o seminarios de mayordomía para las cabezas de grupo. Voy a adelantar un poco el tiempo porque me dieron chance hasta las 10:30, Gerardo, pero hay muchas preguntas, todavía no he tocado ni siquiera las preguntas que tengo Uh en -huh, el símbolo de interrogación, que son las preguntas privadas, así que vamos a acelerar un poquitico. uh Eric -huh. Huerta Romero dice, buenos días, abogado Eric Huerta Cárdenas. Saludos, profesor Mendoza, felicitaciones por su magistral explicación agrocontable. Tuvimos el honor de compartir conocimiento en el evento. Fátima dice, gracias, mi admiración por el profesor Mendoza. Eric Huerta, la empresa cameronera en Venezuela, organizada por Asoproco y la Rafael Urdaneta URU. Asesor agropecuario 21. Saludos, el profe Gerardo es egresado de mi alma mater UNESUR, licenciado Jonathan Ramírez. Saludos. Bueno, siguen felicitándolo. Aquí preguntan, ¿cómo se maneja la contabilidad cuando se usa multiespecie, teniendo en cuenta las especies y su velocidad de crecimiento? Me imagino que habla de ganado y caballo porque esta gente de criaderos, Mm. criadero Los Caballeros es de Colombia y tengo entendido que son vacas y caballos. Cuando uno maneja varios rubros, varias actividades diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, uno se adhiere a los sistemas de costos ABC. Eso traduce Activity Based Costs, contabilidad basada en actividades.
cuando aborden a su contador, pídanle que utilice el sistema de costos ABC, que es como crear departamentos dentro de la contabilidad para manejar cada rubro por separado. Los equinos tendrán una estructura distinta a los bovinos y a los caprinos y a los cerdos y a la agricultura. O sea, cuando son actividades que no están vinculadas entre sí, cada una tiene que ser manejada como una actividad distinta, con sus ingresos, sus costos y sus gastos particulares, y cada una tiene que tener su renta y su margen. Y no podemos mezclar los costos de una con los de la otra, ni mezclar ingresos, ni nada por el estilo. Inclusive, si una de esas actividades termina estando exonerada de impuestos sobre la renta, pero las otras no, entonces cobra mucha relevancia no imputarle costos de una a las otras. Y está prohibido por la ley tributaria que uno haga eso. Si usted tiene los bovinos exonerados, pues usted nada más puede descargar allí los costos de los bovinos. No me puede meter los costos de los bovinos en otro lado por el hecho de que esta está exonerada y no le importa cuánto rente para que me rebaje las grabadas, ¿no? Y ese tipo de Recuerda que él cosas. está en Colombia, ¿no? Sí, ese Es tipo, otra. a lo mejor hay también los mismos beneficios, pero de otra forma, ¿no? En Venezuela es Ujú. muy importante recordar esa parte fiscal, pero desde el punto de vista gerencial, cada una debe estar manejada por separado dentro de la misma contabilidad, bajo la contabilidad de costos por actividad. Sí. Ok. Es como manejar Eh, varias contabilidades en una. exacto. Mario Lozada, si nosotros los ganaderos incluyéramos los costos por depreciación de maquinaria e infraestructura, ninguna empresa agrícola venezolana fuera rentable. Eh, No es que si los incluya, es que tiene que incluirlos por ley, porque una ujú, contabilidad sin depreciaciones no está dentro de la ley contable financiera venezolana. Las depreciaciones hay que incluirlas, y también el agotamiento de los activos biológicos de producción, vacas y toros, por ejemplo. La infraestructura, la maquinaria, los vehículos, las cercas, el plantel de forrajes debe ser amortizado si fue, digamos, fue erigido, edificado, construido dentro de la unidad de producción por uno, ¿no? Las deforestaciones son gastos de organización que deben ser amortizados en varios años, porque no se vuelven a hacer todos los años. Ese tipo de cosas se tienen que contabilizar y se tienen que diseñar los mecanismos de depreciación. Que usted lo haga con los costos históricos o con los valores razonables de mercado de esos activos, eso es lo que cambia el resultado. Cuando usted se refiere al análisis de incorporar los costos de depreciación de la maquinaria, si ese análisis se refiere al valor actual de la maquinaria, lo que le costaría comprarla ahora, obviamente el costo de depreciación rebasaría todos los resultados de la empresa y dejaría la empresa mal parada. Pero normalmente las depreciaciones se realizan al costo histórico, es decir, al costo del año anterior, eh, por lo menos, ¿no? Si no se está bajo la norma internacional de contabilidad. Si se está bajo la norma internacional de contabilidad, de acuerdo a la NIC 16, de acuerdo a la NIC 41, de acuerdo a la NIC 38, todos los activos deben manejarse de acuerdo a las normas internacionales, y igual sus depreciaciones. Y ahí hay unas consideraciones importantes para que la información se revele de manera correcta. aquí nos pregunta la decana, cuando se tiene vacuno, ovino y caprino, ¿cómo calculo mis centros de costos? Por favor, ¿podría explicar? Me imagino que es lo Igual, mismo que acabo de decir con igual. la pregunta de si tienen Exacto. distintos tipos de. Ok, y Dentro, ya eso lo explicamos. dentro de cada actividad, construye los 4 centros de costos para cada uno. Ujú. Exacto. Como lo ha dicho el licenciado Mendoza en su Twitter, conformar un consejo consultivo con profesionales externos es una de las mejores cosas que podemos hacer. Arbeláez Edgar, la reparación de las cercas, ¿dónde lo puedo imputar? Las reparaciones de las cercas son costos de mantenimiento de cercas dentro de la estructura operativa, siempre y cuando no impliquen la renovación de la cerca. Si se trata de estantillos nuevos, alambre nuevo, es una cerca nueva, eso es un activo, es una inversión, eso va a los activos, a la propiedad, planta y equipo, a los activos fijos, pues, ¿no? Y usted nada más va a aprovechar como costo su depreciación.
Pero si se trata de un mantenimiento, de cambiar el alambre de un lienzo, sustituir algún estantillo dentro del universo de estantillos que tiene la cerca, o simplemente la limpia del monte, del pie de la cerca, son gastos de mantenimiento que aumentan el costo de carne o el costo de leche. ¿Ok? Acuérdense que un ganadero vende leche o vende carne. Todos sus costos son de leche o de carne. Nadie vende cercas, nadie vende máquinas, nadie vende tractores. En la actividad primaria no se puede hacer. Así que usted no construye los costos de su maquinaria porque va a vender el tractor. Usted lo construye porque quiere saber qué pasa con su tractor. Pero al final eso todo es un costo de carne o de leche. Igual pasa con la cerca. Aquí hay otra pregunta también que dice, cuando uno siembra el maíz para alimentar porcinos, es decir, ¿debo pagar el maíz a precio comercial o precio de costo, teniendo en cuenta las ganancias comerciales? Si usted siembra maíz para alimentar sus porcinos, todo lo que usted gaste en la siembra de maíz es un costo de la alimentación de los porcinos y debe estar dentro de la estructura operativa de los porcinos como gasto de alimento. Todo lo que usted haga con la siembra, desde la presiembra hasta la cosecha de maíz, todos esos meses, 6, 7 meses de plazo, usted tiene que imputar todo eso a un gasto de alimentación de porcino. Ahora, si usted va a vender el maíz, esa es una actividad agrícola diferente y el manejo contable es distinto y la segregación dentro del activo circulante es diferente y usted puede O calcular sea que el debería costo de tener un producción centro del de maíz. costo en la parte, debería tener un centro de costo para el maíz y un centro de costo para la Correcto, cría de correcto, cerdo correcto. y luego como cuando va a ser como ese es el alimento de los cerdos, ¿cómo traspasa eso para lo otro? Porque cuando usted llega al final de su cosecha y su Ujú, activo no se va a vender, ujú. usted tiene el costo que le costó construir su maíz cosechado, y que le costó producir su maíz cosechado. Usted sabe cuántos kilos tiene y cuánto le costó Claro. cada kilo. Entonces O sea simplemente, que ni siquiera que es el precio del maíz del mercado, es el no, precio del no, maíz que le costó producir a él. lo que le costó producir a él, no el del mercado. Ok. Usted revierte ese inventario de maíz cosechado contra una cuenta de gastos en los cerdos y ya está. No tiene nada que ver con el precio del mercado. Ok. Si usted quisiera utilizar el precio del mercado, pues compre el maíz en el comercio y ya está. Pero para algo lo siembra, ¿no? Para que le cueste menos. Claro, Entonces claro. el kilo de cerdo le va a costar menos que si hubiera comprado Mm, su maíz. ¿Entiendes? claro. Andrés nos dice, lo más sensato, cosa que no existe en Venezuela, deberían establecer un monto tributo para el agro. Un, disculpa, Un monto tributo para el agro. debe ser ¿Qué monotributo. piensan ustedes? Ya va, que Debe, no veo bien. debe ser monotributo. El monotributo Monotributo, sí, un monotributo para el agro. Ujú. el monotributo, por ejemplo, en Ecuador funcionó muy bien mucho tiempo. En algunas otras economías funcionó para el agro. Es simplificar esos 11 impuestos o 8 impuestos que tenemos vigentes, es simplificarlos en uno. Y sobre todo para que no haya tareas de gestión en las instituciones fiscales del Estado ni en las instituciones laborales. Es agarrar los 8 impuestos, por ejemplo, que hoy tiene que pagar el agricultor y incluso los 11, porque hay productores primarios que pagan los 11 impuestos porque la actividad no es del todo primaria, ¿no? Este, esos impuestos, agarrarlos y condensarlos todos en uno y pagarlos mensualmente en un solo monto, sin necesidad de ir a declarar ni meterse en el portal ni nada. Y es muy importante que eso se haga pronto, porque en Venezuela la conectividad en el sector rural es precaria, es muy mala y no se le invierte en A esas menos que se cosas. haga una muy buena inversión. Sí, en Venezuela hubo un intento de monotributo en el 2004, 2003, por allí, pero se engavetó porque vino el 11 de abril y el 13 de abril de la época de Chávez y todo eso perdió prioridad. Después nunca se habló más de él, nunca se instituyó el monotributo en el agro y nos quedamos heredando toda la carga tributaria del comercio que hasta hoy la tenemos en nuestros días está. Ahora, eso del monotributo simplifica todo y nos genera un costo fiscal que a lo mejor hoy no tenemos, porque hoy tenemos 11 impuestos de los cuales nos podemos exonerar, beneficiar
o de alguna manera planificar para pagar muy poco. Y quizás sea más económico el esquema donde estamos hoy que el esquema del monotributo, que es un esquema de un tributo único donde no te salva nadie. El mes que no tengas el papel de haber pagado el tributo, ese día no sacas ninguna guía de movilización, ese día no puedes hacer compras en los comercios. O sea, la economía tiene que estar, haber pasado por un proceso de calidad informática muy grande porque todo queda dentro del RIF del trabajador, todo queda, la información es totalmente pública. Entonces, el día que vayas a sacar una guía de movilización, lo primero que te piden es el papel del monotributo. Y ahí sí hay que pagar todos los meses y eso no le gusta al productor. El productor prefiere pagar los 11 impuestos planificándose bien para que tengan menos impacto. Aquí lo saluda Lourdes de Fundación Natvio y Fátima dice, ¿cuándo se considera el costo de oportunidad del maíz o de cualquier insumo utilizado en el proceso productivo? Ya el análisis no es financiero, sino económico. Respondiéndole al señor del maíz y el cerdo. Bueno, sí, a eso no es contable. Eh, el concepto del costo de oportunidad es un concepto netamente económico y analítico, digamos, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Sí. El costo hubiera sido este o el otro, ¿no? Son cosas ya extracontables que merecen atención analítica, sobre todo a la hora de construir indicadores de producción y productividad que me van a guiar en el resto de los ejercicios económicos, ¿no? Pero en contabilidad no tiene cabida el costo de oportunidad. En la contabilidad se registra solo lo que ocurre de hecho y de derecho, lo que tiene soporte o lo que no tiene soporte, pero tiene una relación, un documento avalado por la gerencia, eh, aunque no afecte la fiscalidad, afecta la finanza. Pero el costo de oportunidad es más que todo un tema de análisis económico, como bien lo acota la doctora Fátima. Ok, vamos entonces con estas preguntas que tenemos por aquí. Mira esta pregunta. ¿Los incentivos para fiscales podrían ayudar realmente en el avance agrotecnológico? Eh, los incentivos para fiscales, bueno, no sé a qué se refiere, seguramente a los tributos laborales, ¿no? Eh, o a los tributos condicionados a una parafiscalidad. Yo creo que en el tema agroeconómico, ¿sí? Cualquier cosa que busque incentivar la producción ayuda. Yo no sé si es igual en Venezuela que en el resto del mundo, pero en nuestro medio la parafiscalidad ha obrado más en contra que a favor porque nos han medido con la misma vara que miden a empresas de otros sectores. Y las empresas del sector primario, las entidades del sector primario, los productores primarios, tienen un entorno mucho más adverso contra el cual luchar que las empresas urbanas, ¿sí? Entonces, yo sí creo que la seguridad social, la seguridad de vivienda, la seguridad de educación, que es lo que representa el seguro, la política habitacional y el INSEE, debieran tener un tratamiento especial. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el pasado, en los años 80, existía el INAGRO. El INSEE no era una obligación para el sector primario, era el INAGRO, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Agrícola. Y existía, pero se eliminó y sus funciones no fueron absorbidas por el INSEE ni nada por el estilo. Pero había una especialidad en el aporte que hacía que esa parafiscalidad fuera una inversión, no un gasto. Hoy día, todo lo que usted le paga al seguro es irrecuperable. Lo que usted le paga a la política habitacional es irrecuperable. Y el trabajador que hace sus pagos también, porque usted se los retiene para pagar, pierde el dinero. Igual el INSEE, ya no hay donde capacitarse, ya no hay cooperación educativa. Ya no encontramos pasantes del INSEE por ahí, ya los últimos se formaron hace como 8 años. Entonces no tienen sentido.
En la medida en que esto no esté pensado en la adversidad rural que sufre el productor primario, no va a funcionar mejor de lo que está funcionando. Ok. Hoy día, el productor Ujú. agropecuario que no se encargue de la salud de sus trabajadores, prácticamente es como si los dejara a la A suerte la de Dios, deriva, a la claro. suerte de Dios, porque ninguna institución le va a brindar apoyo de esas a las cuales él le aporta, y el productor también aporta por él, no les va a brindar ningún apoyo. Lamentablemente, como muchos productores agropecuarios han dicho, que se tienen que convertir en el que aporta y en el Estado incluso, Así es. para poder garantizarle digamos, el buen desempeño del trabajador en su unidad de producción. Uh -huh. Por aquí preguntan, ¿cuál es el costo de producir un litro de leche en la cuenca del lago de Maracay? Miren, esa pregunta tiene que hacérsela a cada uno de los productores de la cuenca del lago de Maracaibo Claro. y todos le van a Y todos son responder, distintos todos les también. van a responder un costo diferente. Probablemente algunos no sepan responderle porque no controlan su contabilidad y, o no les interesa controlarla. Y otros sí, y esos resultados pues ustedes los meten en una base de datos y saca sus promedios por zona, por municipio, etcétera. Yo les puedo referir algunos 40 o 50 datos del costo lechero de nuestros clientes al mes de diciembre del 2020 que cerramos el ejercicio fiscal o al 31 de marzo cuando terminemos las auditorías del primer trimestre. Eh, lo que recuerdo es algo así como 0,12 o 0,13 dólares por litro vendido, ¿no? En el 2020. Yo creo que en el 2021 eso va a aumentar o aumentó. Pero esas son unas referencias nada más de estos clientes. No, no creo que el máximo haya llegado a 0,17 y el mínimo no creo que haya bajado de 0,08 dólares por litro. Realmente son los productores que más maniobra tienen, más margen de maniobra tienen en el sector pecuario, porque la leche le genera un buen flujo de caja y con él resuelven muchos problemas. Pero bueno, cada quien tiene sus registros, cada cual hace sus cálculos. Lo que hay es que revisar cómo los hicieron y tratar de homogenizar todos esos resultados en una base de datos para poderle responder eso. Aquí hay una pregunta de Andrés que me causa mucha gracia porque dice, ¿cómo trasladar de un ejercicio fiscal a otro los costos asociados a un centro de costo específico cuyo ciclo fisiológico al momento del cierre sigue en marcha? El contador me lo lleva a cero, para cerrar me No. dice él, ¿qué debo hacer? ¿Lo despido? Uh -huh. No, lo que tiene que hacer es pedirle que se lea el libro. El libro que tiene usted En la página web. No, no solamente está el libro, hay muchos artículos en la sección de boletines también que los pueden ayudar. Eso no se lleva a cero. El producto está en proceso hasta por 3 años, 4 años y por los momentos tiene que seguir el saldo en el balance como cuenta real. Lo que pasa es que el contador no puede manejar los costos en las cuentas nominales, porque en las cuentas nominales los costos mueren a fin de año y se convierten en utilidad o en pérdida. Pero cuando uno capitaliza los costos a los activos biológicos en las cuentas reales, es decir, cuando maneja sus 4 periodos fisiológicos y crea esas cuentas a nivel real, a nivel de balance, esos saldos pasan para el año siguiente y se siguen acumulando costos en cada uno de los meses de ese año siguiente. Y si todavía el animal no se ha vendido, pasan para el tercer año y se van acumulando los costos de los 3 años hasta que llega el momento de vender el animal y allí se convierten en costos de venta, regresando la biomasa financiera, el monto total acumulado a las cuentas nominales, porque ese año sí se va a vender en el ejercicio antes del cierre. Y ahí sí tiene usted sus costos asociados a los ingresos correctos. Bueno, dice que igual lo va a votar, pero bueno.
yo creo que es mejor instruirlo que votarlo, No, pero no, no, allá él, él no tiene la culpa, lo que tiene es que enseñarle ganadería claro. y hacerle entender que los procesos no son de corto plazo. A ver, vamos a ver, favor comentar sobre cuánto cuesta. Bueno, el profesor Urdaneta pregunta algo parecido a la pregunta del sur del lago, que yo me imagino que la respuesta debe ser más o menos igual porque eso depende de la unidad de producción y de dónde se encuentre y de todo. Él pregunta, favor comentar sobre cuánto cuesta producir un litro de leche, metodologías usadas. En una Ujú. estructura de costos de producción de leche, el costo oportunidad capital sería considerado, que no hemos tocado ese tema, Gerardo, la parte que de verdad no sé cómo hacer porque ya me queda muy poco tiempo, son las 10:17 y tenemos hasta las 10:30. Ujú. Y bueno, hay otras preguntas como por ejemplo, cómo se causan los costos acumulados de un becerro cuando se vende como novillo en economía de inflación, de explicar la diferencia entre una inversión y un costo de producción en ganadería, que son dos cosas distintas, de explicar en qué consiste contabilidad por centro de costos, en fin. Pero a mí me gustaría que habláramos, y ya de verdad le pido disculpas a la gente que nos sigue escribiendo, porque el tiempo, bueno, el tiempo es oro, y me parece sumamente importante que para Venezuela Gerardo explique lo que él habla y eh, lo que él se refiere desde la parte esta de estructuras de costos. ¿Cómo consideras la leche y lo que tú te refieres siempre con la leche, de que es un accidente fisiológico, que es un coproducto, etcétera? Porque hay muchos productores agropecuarios que son doble propósito, o sea, venden carne o venden genética y toda la estructura de costos se basa en solamente la venta de la leche, ¿ok? Entonces, quería que nos explicaras bien por qué lo llamas accidente fisiológico a la leche y cómo se le pueden imputar los costos a la producción de leche o qué le tienes que decir tú a esos Ujú. productores agropecuarios que de pronto su fuerte. Aquí, ya, se te fue el audio. Eh, Ujú. sí, que de pronto mi fuerte es la genética y no lo veo. Pregunta, ¿me oyes? Tranquilo, que Aló. es mi hijo que me Ajá. está llamando, pero Mi, tranquilo que sigue mi, perfectamente bien. mi preocupación es que trabajen cada actividad por separado. Dentro de una actividad donde haya genética, hay una estructura de costos distinta donde no hay. La producción de leche es una actividad en sí misma, la producción de carne y la genética pueden estar compartiendo dentro de una contabilidad tres actividades distintas. Lo que importa es que Uh dentro de -huh. cada actividad ustedes hagan las cosas bien, que la gerencia se vuelque a hacer las cosas bien. El tema de los costos de leche, como dije y lo repetimos, es un tema de segregar costos y de hacerse una pregunta. Si esto lo hago, aunque no ordeñara, y saber así separar costos de leche de costos de cría, ¿no? Si tienes además alta genética, bueno, tienes un rebaño de padrotes produciendo en unas novillas, en unas búfalas de alta genética o en unas vacas de alta genética, tiene un producto que vas a vender a otro precio, pero la actividad en sí es la misma. La actividad es de centros prenatales, de crianza, de levante y de engorde. O de, en ese caso no de engorde, sino de terminación del padrote, ¿no? Esa es una actividad idéntica a la de producción, lo único que el precio de venta del bien cambia y tú tienes por alta genética una rentabilidad mayor, porque teniendo los mismos costos o parecidos costos vas a tener ingresos mucho mayores. Pero es simplemente una actividad adicional dentro de tu parrilla de actividades de tu finca que tienes que controlar aparte. Cuando comentas que la producción de leche y cría, ¿qué puede hacer un productor para descubrir sus costos lecheros y, y cómo manejarlo en su contabilidad? Bueno, construyendo su estructura operativa en una contabilidad donde hay costos lecheros, que ya tú sabes que los segregaste y son lecheros porque se causan por el hecho de que hay un ordeño. Entonces ya tú tienes
allí la posibilidad de hacer tu estructura operativa, mano de obra de ordeño, mano de obra de jardeo, mano de obra de limpieza de vaquera, mantenimiento del tanque de enfriamiento, mantenimiento del sitio de ordeño, alimento concentrado para la hora del ordeño, la medicina veterinaria de los rebaños de ordeño, todo eso ya está dentro de tu Eso sería un producción, centro de costo distinto. una estructura de costos lecheros Ujú. dentro de la cual tú te manejas diferente. ¿Por qué te manejas diferente? Porque la leche es un accidente de la cría. La leche no ocurre si no hay parto. Entonces tú al separar los costos lecheros, tú estás separando la actividad de cría de ese parto de la actividad de leche de ese parto. La lactancia ocurre después del parto, pero ya tú la estás separando como un producto de 9 meses, de 7 meses, de 8 meses de lactancia, que nada más va a tener costo por esos meses. Entonces allí la contabilidad tradicional te ayuda. Todo lo que ingresó en esos 9 meses o en esa lactancia, todos esos costos que tú invertiste en esos meses son los costos de producir leche. Y eso es lo que construye tu costo lechero. ¿Ok? En cambio, la cría, que es lo que ocurre con el parto, que comienzas a criar un animal hasta su levante o su engorde, tiene otros costos asociados donde tú tienes que abrir los 4 centros de costos fisiológicos porque él va a pasar más de un año en proceso. El tema es que el producto leche no entra en ningún proceso. La leche es un accidente del parto y tú la ordeñas hoy y la vendes mañana. Ahí no hay inventario que controlar. A menos que tú hagas queso o que tú madures queso. Los quesos sí tienen que ir a un inventario. Pero la leche no, la leche al otro día la vende. Si no la vende, se daña. Entonces, ella no entra en ningún inventario ni en ningún proceso productivo. Ella simplemente es un producto que se extrae porque hubo un parto. Y tienes la oportunidad de extraerlo a través del ordeño durante toda la lactancia. Puede ser de 7 a 9 meses la lactancia, no sé. Dependerá de tu rebaño. Eso lo controlas con una contabilidad tradicional que no tiene que ser de costo, porque tus costos de 9 meses son los ingresos, están asociados a los ingresos de 9 meses de tu leche. Pero lo de cría sí, lo de cría entra en un proceso contable porque es un inventario que se puede contar, que va a estar a través de 24 o 36 meses contigo y tú le tienes que imputar costos por esos 36 meses. Entonces, la contabilidad de la cría tiene que ser de costos, tienes que generar los 4 periodos fisiológicos y mantener el control acumulativo, no en cuentas nominales, sino en cuentas reales, en cuentas que mantienen su saldo a través del tiempo. Y solamente cuando tus animales se van a disponer para la venta, convertir esos saldos acumulados en costo de venta, porque esos son los costos que están asociados a la venta de tus animales. Eso es más o menos el resumen del esquema. En el libro que les recomiendo, que está en nuestra página web, también hay otros artículos más resumidos que el libro, que son ¿Nos unas, facilitas la página web, por favor, Gerardo, para anotarla aquí? sí, claro, son unas separatas que les pueden ayudar mucho porque son muy cortas y tienen los esquemas ejemplificados. Los encuentran en agrotributos.com.be, la página web Ujú. nuestra, ¿no? Por ahí hay secciones de boletines, de artículos, de publicaciones, de libros, cosas que hemos estado haciendo durante muchos años, todavía se mantienen colgadas allí, que los pueden ayudar mucho. Y lo más seguro es que a lo mejor necesiten consultar algo, pues siéntanse libres, con un correo electrónico podemos ayudarle a resolver muchas cosas. Nuestro correo es gerardo.mendoza@agrotributos.com.be. Siéntanse con toda libertad en el derecho de consultar lo que necesiten, que estamos a un correo de distancia y eso no genera ningún compromiso, ni mucho menos. Estamos siempre abiertos a eso. @agrotributos. .com.be. Ok. Eh, el Correcto. profesor Néstor Montiel nos dice, la leche es un producto que genera ingresos y ese ingreso con el cual el ganadero cubre todos o la mayoría de egreso del día en cada finca.
Correcto, así es. ¿Tiene alguna pregunta allí? Ajá. No, no, no. Bueno, me imagino, bueno, no sé, dice, pero la leche es un producto que genera ingresos y ese ingreso con el cual el ganadero cubre todos o la mayoría de los ingresos del día en cada finca. Me imagino que, Así como es, usted está así diciendo es. que es un accidente No, no, fisiológico, él bueno, está diciendo, pero con la leche se cubre todo. sí, claro, pero ella no necesita ninguna estructura de costos por absorción que le controle nada en el largo plazo. La leche, la leche que se extrae se vende al día siguiente. Ahí no hay proceso inventariable. Ahí lo que quiero decir es que no hay un control contable necesario, como si lo hay en la cría, de costos por absorción en largos periodos. En la leche usted puede resolver todo con una contabilidad tradicional. Es decir, lo que ingresó por leche en el 2021 está asociado a lo que usted gastó en la leche en el 2021 y esa utilidad es real. Pero en la cría no pasa igual. En la cría lo que le ingresó por venta de toros no tiene nada que ver con lo que usted gastó en el 2021 en los animales que ostenta su rebaño, porque allá hay animales pequeños que van a tardar 2 o 3 años en salir de la finca. Entonces tiene que asociar los costos a los animales por 3 años, mientras que en la leche tiene que asociar los costos puntuales de lo que es la lactancia, que todo ocurre dentro del mismo ejercicio. Yo me refiero a que es un accidente de la cría, porque ella, al haber el parto, es que ocurre la lactancia. Claro. No, no es al revés. No hay, no hay lactancia sin parto, pero sí hay parto sin lactancia, si son rebaños que no son de ordeño. Como no hay lactancia sin parto, la contabilidad que se desprende después del parto sobre la leche es una contabilidad tradicional sencilla que no tiene que ser de costo, sino que puede reducirse a un control de ingresos contra egresos del mismo ejercicio para obtener su costo lechero. Y en cambio la de cría no, la de cría tiene que ser asociada a los ingresos correspondientes. Es decir, los toros del 2021 tienen que estar asociados a los costos de cuando era Maute en el 2020 y de cuando era eh, Becerro en el 2010. Ok. Hoy se antojó de llamar todo el mundo, definitivamente, pero bueno, ya vamos a concluir el live, son las 10:30 de la mañana. Eh, de verdad que no me queda más, el nivel de felicitaciones que hay es increíble. Mucha gente agradeciendo tu tiempo, principalmente nosotros. De verdad, y las personas, por cierto, que están escribiendo, que dicen que entraron tarde, no se preocupen porque inmediatamente yo termine el live, que lo cierre, automáticamente se sube y queda grabado en el IGTV. ¿Qué es Okay. el IGTV? Es el Instagram TV que tiene toda cuenta que se crea en Instagram. Nuestra cuenta es Agrosiembra Piso Live. Ustedes se van a Agrosiembra Piso Live, a la cuenta como tal, y ahí les va a aparecer todo lo que se llama feed, que son todas las publicaciones con todos los programas, y ahí automáticamente les va a aparecer este programa completo, que la gente, pues Gerardo, te ha agradecido mucho. Por ejemplo, No, Crespo Luis Alberto dice, gracias, un live que aporta mucho en la formación de los productores. Eh, y bueno, felicitaciones, excelente entrevista, gracias por tu participación, excelentes los aportes también la directora de la División de Extensión. Eh, y por ejemplo, el doctor Néstor pregunta, y nos vamos con esto rapidito, y bueno, además de las felicitaciones, bajo su criterio, ¿tienen ustedes un costo de producción para un litro de leche? Y esa pregunta creo que ya es como la sí, cuarta vez que la hacen. como les dije, en nuestros cierres 2020 estuvo alrededor de $0.13 por litro, siendo la mínima 0,08 y la máxima 0,1750. Pero eso es en 2020 al cierre de diciembre. Y en el trimestre 1 del 2021 creo que eso subió de manera importante por los temas de combustible y bueno, tantas otras cosas, ¿no? Lo cual no tenemos todavía calculado porque no han terminado las auditorías del trimestre 1, apenas están empezando, pero con todo gusto
las publicaremos y le haré llegar a la ingeniero esto por teléfono para que lo comparta con usted. Ok. No se preocupen si hay preguntas no resueltas, tómense la libertad de escribirme un correo que inmediatamente se las respondemos. Y bueno, Que ahí tienen abajo el correo de él, fijado está sí, gerardo.mendoza@agrotributos.com.be, el sí, contacto. Y la cuenta en Instagram es @agrotributos. También correcto. que por mensaje directo también le pueden escribir. Exactamente. Y en Twitter también es igual, agrotributos. Ujú. Ok, ahí tienen el contacto, que varias personas también lo pidieron. Gracias, Gerardo, por tu tiempo. Gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros en este programa, que ha sido todo un éxito. Gracias a Dios. Todo el mundo te ha agradecido tu participación y yo en lo particular también en nombre de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, de la decana Ana María Colina y de la ingeniero Durana Maldonado de la División de Extensión. Pues te agradecemos tu tiempo y tu dedicación y tu paciencia para explicarnos todo lo que nos has explicado el día de hoy. Yo conversaba contigo ayer y te pedía por favor que como el tema era bastante denso, lo hiciéramos lo más práctico posible y creo que logramos el objetivo al 100.000%. Bueno, Gracias qué por tu bueno oír explicación y eso. por tu tiempo. Qué bueno oír Sí, eso. Gracias. Un privilegio para mí haberme podido dirigir a tu gente y a toda esa comunidad universitaria. Un abrazo fraternal a toda esa gente buena de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Luz, Fátima Urdaneta, María Elena Peña y todos esos equipos tan estudiosos y tan trabajadores. Yo creo que una de las mejores universidades del país, sin duda alguna, lamentablemente por estas condiciones sociopolíticas y sanitarias, estamos muy lejos de ustedes en este momento, pero fíjate que a través de estas plataformas todo acercamiento se todo se une. convierte en un nicho Así de es. aprendizaje interesantísimo. Yo he aprendido mucho hoy porque tus radioescuchas se ve que es gente muy preocupada, si no está organizada, por lo menos quiere organizarse y hay un interés especial y un interés particular, distinto en esta entrevista y eso me contenta mucho porque quiere decir que las cosas que hacemos pues tienen, tienen un nicho receptor que las puede aprovechar. Claro que sí, si tú eres la referencia número uno en Venezuela en la parte de tributos agropecuarios y en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y cómo debe llevarse correctamente una unidad de producción. Así que creo Qué que bueno. Venezuela tiene mucho que agradecerte y ya vas a ver cómo ahorita de pronto llegamos casi a 40 personas viendo el live, pero esto después va a llegar a 500, 600 personas, no te preocupes que dentro de 3 semanas te Qué vas a bueno. meter y vas a ver cómo va a ser así. Bueno, Así espero que que haya muchos correos de preguntas y aclaratorias para responder. bueno, aprovechen que el propio Gerardo Mendoza les está diciendo, escríbanme que yo los ayudo y los asesoro. Gerardo.mendoza@agrotributos.com.be, @agrotributos en Instagram y en Twitter, para tener entonces el contacto directo con Gerardo. Gracias infinitas por haber estado con nosotros hoy sábado, por haberte dedicado a nosotros estas 2 horas. Y Gracias a bueno, no me ustedes. queda más sino despedirme de este otro programa hoy 24 de abril en Agrosiembra Piso Live, como siempre agradeciendo el patrocinio de Hacienda Miraflores, @recría del búfalo en Cajaseca, Estado Zulia, como siempre brindando la mejor genética de búfalos para toda Venezuela. Gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros. En unos instantes estará totalmente disponible para ustedes este Instagram para que lo vean desde el principio hasta el final en la comodidad de su hogar. Gracias Gerardo nuevamente y nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao. Gracias, saludos, hasta luego.